hacia los visitantes o hacia los cuidadores primarios que están llevando a cabo el cuidado de ese paciente. De igual forma, existen diferentes definiciones centradas hacia la bioseguridad. Sin embargo, la que más se apega en relación hacia las situaciones que estamos manejando en esta plática, pues vamos a determinar que la bioseguridad hospitalaria es un conjunto, ¿no? Como tal, de principios y normas en donde van a quedar incluidos ciertos protocolos, tecnologías y prácticas que se implementan para evitar el riesgo de la salud y el medio ambiente. Es decir, es un enfoque holístico integral en relación hacia la seguridad y manejo de los pacientes, en donde se va a prevenir, ¿no?, de la exposición a agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. Y dependiendo de estos, pues también se hace un estadiaje o se hace una tipificación en las cuales involucra específicamente a las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, en donde tiene que tener un mapeo microbiológico de las instituciones de salud. Es decir, que ellas deben de conocer cuáles son las áreas con mayor grado de biocarga y las cuales son con mayor riesgo de contención en relación a la propagación de infecciones para poder ahí implementar estrategias y medidas de contención. Otra situación, pues, es conocer, ¿no?, la parte de infección, que como sabemos, infección es una replicación de microorganismos en la parte del cuerpo y las cuales se van a diseminar, ¿no?, por diferentes tipos de entrada y diferentes puertas de entrada y diferentes mecanismos de diseminación. De igual forma, la transmisión son todas aquellas medidas o todas aquellas situaciones hacia las cuales se puede transmitir, ¿no?, este agente microbiológico patógeno desde un individuo enfermo hacia un individuo sano, pero que también la transmisión va a ir vinculada, como lo vemos en la imagen, hacia la diseminación del ambiente hospitalario, en donde también estos, ¿no?, con base a los programas de contención y control de infecciones implementados en cada una de las instituciones, se tiene que tener la estrategia de descontaminación de las superficies con base al nivel y el grado de exposición de biocarga que se tenga y con el riesgo de que estos pueden ser transmisores del microorganismo que se esté manejando en relación hacia ese ambiente individual del paciente del cuidado. Todos estos van a impactar en menor o mayor manera en relación a la presentación de infecciones asociadas a la atención en salud. Que dicho está de paso, con base a los agentes microbiológicos, pues son 4, ¿no?, las que se ponderan en riesgo y que tienen un alto grado de significancia por el impacto que tienen el nivel de incidencia y prevalencia de generar complicaciones asociadas a los pacientes que están hospitalizados. Y a manera complementaria, justamente para poder impactar y disminuir estas infecciones, pues debemos de conocer lo que serían los sistemas de aislamiento basados en los mecanismos de transmisión. Para ello, pues definiremos lo que es propiamente un aislamiento, que como nos lo dice los CDC, es una medida para evitar el contacto directo entre una persona y otra, con la finalidad de proporcionar un entorno seguro para así ejecutar, ¿no?, o la ejecución de aplicaciones y procesos de salud, tanto para el personal de salud como para el paciente. Sin embargo, dentro de las nuevas consideraciones también aplica aquí al personal de visita o al personal o a las personas que tienen contacto, ¿no?, con esos pacientes o que tienen contacto directamente al introducirse al nosocomio, que también los pone en riesgo de contraer algún tipo de infección. Dentro de las precauciones, ¿no?, de prevención basadas en la transmisión, pues uno de sus objetivos va a ser evitar la transmisión de enfermedades entre paciente y personal. Estas medidas se consideran medidas sencillas, ¿no?, que tienen un alto impacto a bajo costo en relación hacia posibles complicaciones derivadas si estas no se implementaran. Son prácticas sencillas y efectivas que se van a basar en los mecanismos de transmisión. Todo ello no viene derivado de lo que es el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, la ROVE, aquí en México, en donde se dicta dentro de la Dirección General de Epidemiología cuál es esa secuenciación de vigilancia, pero sobre todo cuáles son las medidas de intervención preventiva para disminuir el riesgo y obviamente impactar también en la presencia de brotes intrahospitalarios. Con base a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud dentro de lo que es el Manual de Prevención de Infecciones Nosocomiales, empezamos a hacer un estadiaje de riesgo de infección nosocomial de acuerdo al paciente y de acuerdo también al tipo de intervenciones a los cuales va a ser sometido. Entonces, con base en estas dos características determinantes, vamos a tener la clasificación de 3 tipos de riesgo de infección: riesgo mínimo, riesgo medio y riesgo alto.
pero qué conlleva o cómo vamos a subclasificar a estos pacientes con base a las características que me describen las definiciones operacionales contenidas en ella. Vamos a decir que un paciente que tiene riesgo mínimo de contraer infección es aquel paciente que se encuentra inmunológicamente sano, es decir, que no tiene ningún grado de inmunodeficiencia y que tampoco tiene una enfermedad grave subyacente, ¿no? Hablemos de complicaciones como base de patologías nosológicas basales y asimismo que no va a requerir de ningún tipo de medio invasivo y que sus exposiciones y sin exposiciones a humores biológicos. La terminología de exposición a humores biológicos, pues es el contacto, ¿no? Con cualquier otro tipo de paciente que sí tenga exposición, como lo pudiese ser, ¿no? Salidas de secreciones por sitios de inserción por sitios de heridas, o que tenga drenajes, o que tenga heridas expuestas, que no haya un control a los cuales pudiese predisponer a contraer algún tipo de infección. Entonces estamos hablando de pacientes que se encuentran en áreas de consulta externa o áreas de hospitalización, pero que no necesitan de un medio invasivo o que no están requiriendo de procedimientos invasivos para su manejo y tratamiento. Dentro del riesgo medio vamos a tener ya pacientes identificados con algún proceso infeccioso o con algún factor de riesgo, ¿no? Como lo pudiese ser la edad, alguna neoplasia o incluso alguna comorbilidad subyacente que lo pudiese predisponer a una exacerbación de infección a cualquier nivel, que principalmente se hace asociación hacia la parte de infecciones a nivel de los sitios quirúrgicos o de heridas o lesiones provocadas o generadas por alguna complicación de esa enfermedad basal. De igual forma, el tipo de procedimiento, pues ahí sí va a haber la necesidad de realizar algún procedimiento invasivo y que haya exposición a humores biológicos por la propia condición nosológica del proceso infeccioso que va a requerir un cuidado específico para el manejo, tanto local como sistémico. Y el paciente que tiene un alto riesgo de infección va a ser aquel que tiene alguna inmunodeficiencia grave, un traumatismo múltiple, quemaduras múltiples o que se encuentran con trasplantes de órganos. Es decir, todos aquellos pacientes que ya tienen transgredido lo que es su sistema inmunológico y que obviamente los hace más lábiles y más susceptibles de poder contraer tanto una autoinfección como una infección cruzada dentro del ambiente hospitalario y que sin lugar a duda las intervenciones van a ser más exhaustivas en relación hacia la situación de manejo quirúrgico o procedimientos invasivos de alto riesgo. Todos ellos, pues obviamente enfocados hacia la parte de contención y manejo del tratamiento, pero que sin lugar a duda agregarán un riesgo extra hacia la parte o hacia la situación de que éste pueda presentar alguna complicación o una infección asociada a la atención en salud. Partiendo de esto, pues es necesario, ¿no?, recordar la parte microbiológica o la parte esencial de la transmisión de la enfermedad. Y en donde, pues, al momento de hablar de los sistemas de aislamiento, tenemos que tener muy presente lo que es la famosa cadena epidemiológica. Al tener yo presente la cadena epidemiológica, voy a poder entender o voy a poder asociar el impacto que va a tener cada una de las medidas que voy a implementar y cada uno de los equipos o cada uno de los insumos que voy a implementar al momento de hacer la ejecución y la selección del equipo de protección personal. Entonces, para ello, dentro de la famosa cadena epidemiológica tenemos 5 actores o 5 componentes muy importantes. El primero de ellos, pues, va a ser el agente causal, el agente microbiológico que puede generar el riesgo de infección o que puede infectar o contaminar las heridas y obviamente generar un proceso infeccioso en el paciente, el cual vamos a ver que tiene diferentes puertas de entrada y diferentes formas de diseminación y contacto, asimismo como la puerta de salida del agente, que regularmente va siendo y se va asociando por la misma puerta de entrada, es decir, porque es parte anatómica va a entrar hacia otro huésped, de un reservorio hacia un huésped, y que puede ser también la misma puerta de salida, y que son justamente sobre estas hacia las cuales nosotros vamos a implementar esos sistemas y esas medidas de aislamiento para poder contener su diseminación. De igual manera, debemos de conocer el modo de transmisión del agente. El modo de transmisión puede ser por vía aérea, por contacto, ¿no?, como ya lo decía el maestro Abel, en donde obviamente el modo de transmisión asociado hacia las puertas de entrada y salida van a tener un alto grado de significancia para la selección e implementación, incluso en ocasiones, de lo que serían los famosos sistemas de aislamiento mixtos, ya que el comportamiento de ese agente causal puede diseminarse o su mecanismo de transmisión o modo de transmisión puede ser de 2 o 3 maneras simultáneas hacia las cuales pues se tiene que brindar contención.
y la susceptibilidad del huésped. La susceptibilidad del huésped es la que va a jugar un papel muy significativo en relación al desarrollar o no infección, o que incluso nada más como se maneja se quede en proceso de incubación sin que desarrolle alguna sintomatología. Y esto pues va a depender siempre de las características endógenas de ese huésped. Es decir, cuáles son aquellos cofactores de riesgo preexistentes que lo pueden formar o lo pueden tornar más susceptible a que adquiera con mayor facilidad, ¿no?, la parte de ese agente causal o de ese microorganismo, y que también nosotros como personal de enfermería o personal del área médica ponderamos esos riesgos en relación a la no implementación de las medidas de estrategias de contención. Para ello, pues tenemos que definir también, ¿no?, que para poder nosotros implementar lo que son los sistemas de aislamiento, vamos a tener el famoso equipo de protección personal, que, insisto, ¿no?, a raíz de pandemia son terminologías que se empezaron como que a poner más de moda, pero que sin embargo son términos que ya se atañen y se manejan desde hace mucho tiempo en las instituciones de salud, específicamente para el manejo y prevención de control de infecciones. El equipo de protección personal, vamos a definirlo como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para poder preservar el cuerpo humano en todo o en partes, ¿no?, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. El equipo de protección personal es una herramienta para limitar el riesgo de contagio en el personal de salud involucrado en la atención de pacientes sospechosos o confirmados. Su correcto uso y elección ayuda a potencializar la protección, pero sobre todo también nos ayudará a impactar en la parte de la situación de la provisión de este tipo de recursos y que este no se agote de manera innecesaria. Es aquí en donde yo, personal de salud, debo de tener bien en claro cuál es el mecanismo de transmisión de la gente y no caer como que en alarmas o alarmarme por situaciones que ni siquiera tuviesen un alto grado de significancia, que fue mucho lo que pasó ahora con COVID-19, ¿no?, que en todo momento querían usar respiradores N95 cuando ni siquiera el grado de nivel de bioseguridad ameritaba que se utilizara una mascarilla N95 y que si yo utilizaba una mascarilla quirúrgica no me ponía en riesgo de contraer esa enfermedad. Entonces vamos a ver lo que son las vías de transmisión. Las vías de transmisión son 5, ¿no? Las vías de transmisión son por gotas. Estos son agentes que se contienen en la saliva y que no necesariamente necesitan ser agentes respiratorios, sino que tienen otro tipo de comportamiento. Y que cuando se transmite por gotas, pues es obviamente, ¿no?, en el contacto, en el contacto directo con el paciente, pero que tiene un alto grado de significancia los metros de separación en relación al alcance y la transmisión de este. En el aire, con base a biopartículas o micropartículas suspendidas en el mismo, que van a ser un agente de transmisión y agente de transporte para poderse transmitir, ¿no?, de una persona a otra, pero que también, sobre todo, va a poder como que colonizar o poder generar biocarga en situaciones inanimadas como sería el ambiente de la unidad del paciente. El uso de vehículos comunes, ¿no?, los famosos, por ejemplo, los estetoscopios, los baumanómetros, los termómetros, de los cuales existen microorganismos que se adhieren a este tipo de superficies y que si yo no implemento medidas de descontaminación y de desinfección, estos van a ser un vehículo de transmisión en relación hacia un paciente a otro, y en los cuales pues voy a incrementar, ¿no?, el número de casos nuevos asociados y vinculadores, son específicamente hablándolo de fauna nociva, ¿no?, de aquellos roedores o esa fauna que puede transmitir incluso enfermedades hacia el humano y que también debe de brindarse cierto control a nivel de las estancias intrahospitalarias para disminuir este riesgo asociado a este tipo de transmisión. Y las vías de transmisión por contacto, que como su nombre lo dice, es todo aquello que voy a transmitir al momento que estoy tocando con las manos y que puede ser también de contacto directo con el paciente, pero de contacto indirecto al momento de tener, obviamente, valga la redundancia, algún contacto con la parte de el ambiente hospitalario sobre las situaciones hacia las cuales estoy yo manejando con el paciente. Tenemos como tal, ¿no?, y con base a lo anterior, existe una tipificación en relación hacia la parte de los tipos de sistema de aislamiento. Estos son ya de una manera universal, es decir, que la parte en la cual se empiezan a hacer la clasificación y también la asignación de colores como nosotros los vamos a ver asociados hacia la parte del manejo en las estancias hospitalarias, las alertas visuales, se manejan ya de una forma universal, no pueden ser modificadas con base
a las características o necesidades de cada institución y que obviamente cada una de las alertas visuales y la tipificación por colores, pues va a tener especificaciones hacia las cuales nos va a orientar hacia el tipo de agente microbiológico hacia el cual se está brindando en la parte del sistema de aislamiento. Con base en eso vamos a tener los siguientes sistemas de aislamiento, ¿no? O las famosas medidas preventivas de contención, en donde, si bien es cierto, las precauciones estándar no deben de ser consideradas como un sistema de aislamiento, sí se van a considerar en relación hacia las situaciones de que son las medidas básicas esenciales al momento del manejo de los pacientes. Posterior a eso vamos a derivar hacia lo que son medidas de contacto, es contacto piel a piel, es decir, todos aquellos microorganismos que se van a diseminar mediante las manos, el aislamiento por gotas identificado con tarjeta de color verde, en la cual se va a implementar en aquellos pacientes que tengan enfermedades con infección respiratoria, pero que además de eso, el microorganismo que está generando el proceso infeccioso es aquel que con base a micrones es menor a 5 micras, es decir, que su riesgo sí tiene un riesgo potencial de transmisión, pero que no es tan elevado en comparación a como lo sería un manejo de paciente con infección de vía respiratoria de vía aérea. Los microorganismos que se aíslan por vía aérea son aquellos que son menores a 5 micras y que regularmente, de acuerdo a sus características, puede ser que quedan suspendidos en el aire. Por ello, la importancia y la significancia en relación hacia la parte de cortar la cadena de transmisión y con la simple modificación de lo que sería un respirador, a diferencia del manejo de una mascarilla quirúrgica o un cubreboca común. Existe, ¿no? Desde el año 2015 más o menos, 2016, cuando se empieza a ver el auge de lo que es la incidencia y brotes intrahospitalarios por Clostridium difficile, se hace lo que es el famoso sistema de aislamiento plus o sistema de aislamiento naranja, en donde ya se tiene bien identificados, ¿no? Cuál es el agente infeccioso que está generándolo. Y se centra específicamente, pues, en brotes por diarrea, o incluso pudiese ser aplicado en aquellos pacientes en los cuales se ha aislado un microorganismo multidrogo resistente, en el cual pues se tipifica hacia una sola cepa para poder brindar contención a este manejo. Existe el aislamiento protector, en el cual pues se va a implementar este tipo de aislamiento en aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad de base que comprometan alguno de los mecanismos de defensa y que aumente obviamente su susceptibilidad a infecciones oportunistas. Regularmente dentro del aislamiento o sistema de aislamiento protector vamos a encontrar al manejo de los pacientes gran quemados, pacientes inmunocomprometidos como lo serían pacientes oncológicos o pacientes con VIH, los cuales su sistema basal de defensa se encuentra totalmente alterado y que aquí se le llama, o es lo que también algunos llaman como el famoso sistema de aislamiento inverso, ¿no? Pero la realidad es que es sistema de aislamiento protector y es inverso porque va dirigido específicamente a la protección exhaustiva del paciente más que hacia el personal que está ejecutando el cuidado, ya que el que se encuentra más susceptible y el que se encuentra con mayor riesgo de presentar cierta infección va a ser el paciente. Y se implementa dentro de lo que es el manual de manejo de control de infecciones, el famoso sistema de aislamiento mixto. El sistema de aislamiento mixto es como se los mencionaba al momento de que veíamos la cadena epidemiológica, es en donde vamos a combinar uno o más de los sistemas de aislamiento anteriores, esto con base a las características del microorganismo, ¿no? Que se está manejando, que fue como inicialmente se manejó COVID. COVID se manejaba con un aislamiento mixto, en combinación de, pudiese ser un aislamiento por gotas contacto o vía aérea contacto, dependiendo las características del paciente, pero también asociado hacia la parte de riesgo de generación de aerosoles, que es lo que hacía la diferenciación entre la selección de un tipo de aislamiento a otro. Dentro de esto, pues debemos de conocer además cuáles son las especificaciones reales para yo poder implementar un aislamiento hacia un paciente. Y este va a ser cuando se identifique o se sospecha de una probable infección transmisible, ¿no? Como veíamos, agentes transmisibles por contacto, incluso en cual se desencadena o lo que es más habitual que realice el personal sanitario es cuando el paciente presenta cuadros de diarrea, ¿no? Hasta que no se determine o se haga la determinación de toxina para así poder tener un diagnóstico certero o que sea un cuadro de gastroenteritis, el cual pues también se debe de contener con base al aislamiento por contacto.
ante la sospecha o detección de enfermedad viral exantemática con o sin fiebre, ¿no? Esto pasa más en los pabellones de pediatría, ¿no? Las famosas enfermedades exantemáticas, lo que es el sarampión, rubiola, ¿no? Que es un mecanismo de transmisión incluso también de estos. Puede ser un mecanismo o un sistema de aislamiento mixto, ¿no? En relación hacia contacto y hacia vía aérea por el tipo de microorganismo, tipo de agente que genera la infección. Cuando un paciente que reporte haber presentado tres o más evacuaciones diarreicas en menos de 24 horas, que esto también tenemos que hacer nosotros, echar mano de los conceptos básicos de diarrea, ¿no? Porque también pasa mucho que hacemos una asociación, e insisto, a veces alarmamos e implementamos medidas innecesarias por desconocimiento. Son 3 evacuaciones, ¿no? Diarreicas, que son, si vemos la determinación de diarreicas, es totalmente líquida. El aumento en el patrón de eliminación, pero sin modificaciones en relación a las características de la misma, no puedo yo tipificarla como diarrea. Sin embargo, lo único que me alerta es hacer una vigilancia estrecha para poder determinar si ya está establecido un patrón diarreico. Esto porque es lo que genera más confusión a nivel de las estancias hospitalarias, y que también yo debo de indagar qué es lo que está generando esas modificaciones a nivel de las características de la evacuación, que en ocasiones puede ser incluso una hipersensibilidad alimentaria, ¿no? Cuando se asocia más hacia la parte de adultos mayores y en la parte intrahospitalaria del manejo de lácteos. Entonces aquí también es por eso que tenemos que tener bien en claro esa definición operacional de lo que es una diarrea o un cuadro diarreico para poder implementar medidas de aislamiento. En el caso de diagnósticos de bacteriemia o cultivos positivos resistentes a más de 3 familias de antibiótico, en el caso de los diagnósticos de bacteriemia, pues la bacteriemia puede ser asociada y vinculada a diferentes procesos, ¿no? Y de intervención, que incluso son de manera más habitual o más regular en aquellos pacientes postquirúrgicos que tienen ya algún antecedente de infección de tejido blando, y en el cual pues regularmente no se implementa de manera inmediata un sistema de aislamiento, sino que se espera, ¿no? El aislamiento mediante cultivo, y que regularmente cuando, o la parte que nos puede dar una asociación es el esquema múltiple de antibióticos, ya que al hablar de un esquema múltiple de antibióticos estamos hablando de microorganismos poco susceptibles o que responden de manera básica, o que responden de manera inmediata hacia escalada mínima de antibióticos o manejo mínimo de antibióticos. Entonces, desde ahí tendríamos nosotros que empezar a vislumbrar también el manejo de esos pacientes, pero ojo, también tomar en consideración en dónde se encuentra aislado el agente. En el caso de heridas, si las heridas se están manejando con sistemas cerrados, como lo pudiese ser un sistema de presión negativa, el paciente no requeriría de ser sometido a un aislamiento, porque el riesgo se está manejando mediante un sistema cerrado en el cual pues difícilmente se diseminaría hacia el ambiente o hacia la parte que está ejecutando las situaciones en relación hacia el manejo del paciente y del ambiente. Paciente que reporte bacterias que puedan ocasionar brotes, obviamente como Clostridium difficile, que es uno de los microorganismos que generan mayor impacto, ¿no? Por ser un virus que también deja esporas a nivel del ambiente, y que su susceptibilidad es su susceptibilidad de adhesión es alta, pero que también permanece por periodos prolongados en lo que son las superficies intrahospitalarias. Es por esto que también es de vital importancia, que eso pueden ustedes consultarlo, tener conocimiento de lo que es el control ambiental, ¿no? La parte de las famosas descontaminaciones o los exhaustivos terminales o los exhaustivos intermedios. Y que aquí implementarían también la parte del triple balde para el manejo y descontaminación de lo que serían las superficies y las áreas intrahospitalarias de aquellos pacientes que hayan tenido esta condición nosológica, y que también dejaría en desuso esa unidad por más de un mes por la intención de poder dar control a las esporas que se quedan en las superficies intrahospitalarias. Que reporte deficiencia inmunológica de importancia a su ingreso durante su estancia hospitalaria. Esto pues va más centrado, o lo asociamos más en pacientes oncológicos con leucocitopenias, o pacientes, por ejemplo, gran quemados, que sabemos que en la primer barrera de protección, como lo es la piel, se encuentra abolida, y que obviamente el paciente es más susceptible a contraer algún tipo de infección. Y asimismo, pues como les decía, en los cuales vamos a considerar a todos aquellos quemados con más del 20% de superficie corporal quemada.
Vamos a hablar ya específicamente, ¿no? De lo que es, cuáles serían las medidas a implementar en cada uno de estos sistemas. Insisto, tenemos que iniciar con lo que son precauciones estándar, que no son, ¿no? No es un sistema de aislamiento, pero que sí son la base del resto de los sistemas de aislamiento que vamos a estar nosotros viendo y manejando en esta sesión. Entonces, las precauciones estándar son aquellas que se van a implementar a todo paciente durante su estancia hospitalaria, en donde pues también yo tengo que tener conocimiento de cuándo sí, cuándo no el uso de uno u otro de los equipos de protección personal. De acuerdo a cómo nos lo define la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener que las precauciones estándar son un conjunto de prácticas de seguridad que tienen por objeto reducir el riesgo de transmisión y que éstas van a ser aplicadas al cuidado del paciente o en el cuidado del paciente, independientemente del diagnóstico. Es decir, en ocasiones específicamente nos centramos nada más en aquellos pacientes que ya tenemos como que identificados con algún factor de riesgo. Sin embargo, se nos dice que tenemos que implementarlos en todos aquellos pacientes hacia los cuales estamos nosotros brindando la atención. Entonces, esto también debemos de ver o vigilar, ¿no? O sin importar el estatus infeccioso. Es decir, si es sospechoso o es confirmado y en cualquier sitio en donde se prestan servicios de salud. ¿Pero qué incluyen las precauciones estándar? Las precauciones estándar regularmente siempre las asociamos nada más al uso de cubrebocas, sin embargo, se implementan una serie de medidas ya que quedan o que convergen en esta, que el pilar de ella pues va a ser sin lugar a duda lo que siempre hemos visto, la higiene de manos. La higiene de manos con la técnica correcta, obviamente con el insumo adecuado, bajo la preservación y apego a la técnica de los 5 momentos y la técnica complementaria en relación hacia la situación de cubrir los pasos, de acuerdo hacia lo que sería una higiene o una impregnación de manos, es lo que nos garantizaría la parte de la situación de las precauciones estándar en su parte inicial. Tenemos el uso de protección personal según la evaluación de riesgo, y esto es lo que también se hizo mayor énfasis en manejo del paciente COVID. No todos los pacientes van a requerir del uso de bata o no todos los pacientes van a requerir del uso de un cubreboca de alta eficiencia como lo son las mascarillas N95, sino que también va a ser vinculado no nada más bajo el nivel de exposición, ¿no? O el nivel de transmisión que tuviese el agente, sino que también va asociado y vinculado hacia cuáles van a ser las actividades de cuidado que vamos a ejecutar sobre ese paciente y que derivado de ello pudiese haber un producto que pudiese exponer en mayor medida hacia contraer la infección o inocularnos con el microorganismo del cual estamos haciendo el manejo. Tenemos también lo que sería la higiene respiratoria o etiqueta de tos y estornudos. Esa entra, ¿no? Y es una de las medidas que se implementó como parte de las precauciones estándar desde el momento en el que hubo el brote de influenza. Esta parte de la etiqueta respiratoria también va asociada y vinculada hacia la notificación de enfermedades respiratorias, no nada más durante la vigilancia de los pacientes en la parte intrahospitalaria, sino que también va a ir asociada hacia la parte de contención y notificación de enfermedad por parte del personal sanitario. Tenemos que dentro de esto se implementa las medidas de esterilización y desinfección de los dispositivos médicos. Esta también, pese a que se consideraría en un estadiaje diferente, ya a partir de lo que es la notificación y la asociación a partir de COVID-19, se incluye la parte de precauciones estándar en el manejo y la preservación del material estéril, pero también de las superficies intrahospitalarias, en donde va a entrar en conjunción la limpieza y desinfección del ambiente para dar control hacia la parte de la carga que va a tener de la bioseguridad en relación hacia la exposición de la situación del ambiente intrahospitalario. De manera visual, vamos a tener que lo que vemos con tarjeta roja, la famosa tarjeta roja, son las famosas precauciones estándar, en donde son las medidas básicas esenciales, en donde viene una fluctuación y convergen los diferentes usos de equipo de protección personal, en donde nos dice que sin lugar a duda, pues siempre va a ser el lavado de manos, ¿no? Tomando en consideración los 5 momentos de lavado de manos, y como lo diría Didier Pittet, que es quien se encarga del manejo y el establecer la parte de los protocolos de higiene de manos, tomar en consideración la burbuja de la vida del paciente, que no es más que otra cosa, el ambiente individual de las unidades intrahospitalarias,
al momento de poder ingresar a ellas y obviamente al salir para disminuir el riesgo de propagación de los agentes. El uso de guantes, pues el uso de guantes se va a utilizar siempre que se vaya a hacer, ¿no? O que se tenga contacto con algún riesgo potencial de medio de transmisión, como lo son exposición a fluidos, materia orgánica, secreciones, incluso al momento de la toma de muestras de sangre o al manejo de materiales o utensilios contaminados, ¿no? De igual forma, el uso de mascarilla y lentes va a ser siempre que exista el riesgo de una salpicadura hacia la parte ocular al momento de ejecutar el procedimiento. El uso de la bata va a ser cuando haya riesgo de salpicaduras, ¿no? Hablando de aspiración de secreciones o algún procedimiento en el cual se vaya a expedir algún fluido del cuerpo que pudiese poner en riesgo al personal sanitario de tener contacto con ellos. Y de igual forma, pese a que no es dentro de las precauciones estándar, pero sí parte de los niveles de bioseguridad, el uso de recolectores o contenedores específicos de lo que serían residuos biológico-infecciosos para su disposición adecuada y disminuir el riesgo de una contaminación cruzada o incluso de una inoculación de algún microorganismo por punción o exposición hacia fluidos. Posterior a esto, pues vamos a tener el primer aislamiento, ¿no? El aislamiento identificado con la ficha amarilla, que es el aislamiento por contacto. El aislamiento por contacto se va a subdividir en dos tipos. El contacto directo, esto es con una superficie corporal con otra, permitiendo la transferencia física de microorganismos entre un huésped susceptible hacia una persona colonizada o infectada. Y el contacto indirecto, lo que sería de un huésped susceptible hacia con un objeto contaminado, habitualmente inanimado, lo cual pues regularmente son, ¿no? La parte de instrumental, agujas, gasas, los propios monitores, los barandales, los estetoscopios y el propio teléfono celular que utilizamos nosotros de manera habitual cuando estamos haciendo manejo del paciente. Específicamente, pues se encuentra, ¿no? Dentro del aislamiento por contacto, se implementa en aquellas pacientes que se les aíslan enterobacterias, que pues obviamente tienen un alto riesgo de diseminación, pero también en la parte de los estafilococos y estreptococos en sus diferentes variables en relación a las familias que quedarían dentro de esta clasificación. Pero ¿en qué situaciones se implementa lo que son un sistema de aislamiento por contacto? Pues en pacientes, como les mencionaba, que tienen aislamiento microbiológico con agentes multidrogoresistentes, los cuales pues no son susceptibles, ¿no? hacia antibióticos sencillos, sino que van aumentando en complejidad y que además pues no tienen sensibilidad o son resistentes a más de 4 tipos de antibióticos. En infecciones gastrointestinales, en infecciones de vías urinarias igual con misma clasificación de agentes multidrogoresistentes, en pacientes con difteria, herpes zóster, pediculosis, sarna, forunculosis, fiebres hemorrágicas, conjuntivitis viral o hemorrágica, y pues que también aquí en algún momento quedó tipificado el aislamiento para Clostridium difficile, sin embargo, este ya pasa a ser ahora sí que parte del aislamiento naranja o el aislamiento plus por ser un agente ya bien identificado. Pero ¿qué estrategias podemos implementar en relación hacia las situaciones de las indicaciones para el personal de salud? En un aislamiento por contacto, al igual que cualquier otra situación, debe de haber un lavado de manos estricto. Aquí se debe de usar guantes, porque como su nombre lo dice, el principal medio de transmisión van a ser las manos o el contacto que se tenga con las superficies o el paciente. Se va a tener que implementar una bata quirúrgica, gafas de seguridad en el dado caso de tener que realizar algún procedimiento de exposición hacia fluidos, equipo médico único para el paciente, es decir, por unidad de atención, debe de contar con lo que es un baumanómetro, un estetoscopio, un termómetro que sean de uso exclusivo para el paciente. De igual forma, en esta parte de equipo único también se tiene que implementar para los utensilios de descontaminación y desinfección del manejo interno, como lo sería la limpieza, ¿no? de la unidad. El transporte pues debe de ser limitado única y exclusivamente nada más cuando sea necesario que el paciente salga de su unidad hacia el traslado, no sé, hacia la toma de algún tipo de estudio, pero que pese a que el paciente sea trasladado fuera de la unidad, se debe siempre de preservar lo que son las indicaciones o el cuidado que viene prescrito a la parte del manejo del aislamiento por contacto. Se dice que necesita un cuarto privado, sin embargo, también existe la estrategia de aislamiento en bloque, en donde se busca, cuando no se tiene un aislamiento individual,
al paciente que está presentando la condición se aísle hacia las zonas donde se encuentran ventanas para que ayude hacia la parte de la diseminación de las corrientes en relación a la no suspensión del microorganismo. Si bien es cierto, se solicita la puerta cerrada, no tendría un alto grado de significancia. Sin embargo, por las características que este tiene, ¿no? Que en ocasiones hasta hacen llamadas de atención las unidades de vigilancia epidemiológica por tener la puerta abierta. Sin embargo, pues como lo vimos, es contacto directo, no se disemina en el aire. La ventana pues siempre debe de estar abierta, esto para hacer una ventilación obviamente de la unidad, y se debe delimitar las visitas, un familiar por paciente, pero que este familiar también cuando se encuentre dentro de la unidad pues debe de respetar y debe de implementar las medidas de aislamiento que se están implementando, ya que en algún momento ese familiar va a salir hacia la parte externa del nosocomio y puede ser también un vehículo de transmisión de la gente que se encuentra aislado. ¿Pudiesen apagar su micrófono porque lastima los oídos? No sé quién lo tiene prendido. Creo que es Gloria. ¿Pudieses apagar tu micrófono, por favor? Y tenemos que también la parte de la eliminación, ¿no? De las excretas, pues también se tiene que tener de manera individual para el paciente. La ropa se le dice que es ropa de manejo especial, es decir, tenemos que etiquetarla porque la parte de descontaminación debe de llevar un proceso diferente al manejo habitual que se le da a la ropa intrahospitalaria. Existe también una determinación de manejo de losa donde se dispensan los alimentos. Puede ser losa normal, nada más única y exclusivamente, pues se notifica, ¿no? Que se cursa bajo un sistema de aislamiento, pero en ocasiones se toma la decisión de hacerlo con losa desechable y eso pues va a depender mucho, ¿no? De los protocolos y de las implementaciones establecidas en el plan de control de infecciones de cada una de las instituciones. Esta es la parte de la tarjeta de identificación, ¿no? La tarjeta de identificación, la alerta visual es de color amarillo, y en donde, insisto, el que juega un mayor grado de significancia, pues va a ser el uso de los guantes, ya que las manos van a ser el medio de transmisión y que sí o sí, sin importar, debo yo de utilizar guantes en todo momento que ingrese a la unidad del paciente, y también el uso de la bata, ¿no? En relación para disminuir el contacto hacia la parte del uniforme y si yo tengo que también realizar algún otro tipo de procedimiento con otro paciente. Es importante también nosotros vincular, ¿no? Porque regularmente siempre que tenemos un paciente con aislamiento a todo mundo le da miedo entrar. Sin embargo, insisto, no es algo como que delimite la atención al cuidado, sino que yo debo de nada más exacerbar el mismo. Y que si tengo que hacer una secuenciación en relación a manejo de pacientes, porque también tenemos claro que el índice enfermera-paciente en ocasiones sobrepasa, y que dentro de mis 10 pacientes tengo uno con aislamiento, siempre voy a procurar visitar hasta el último momento al paciente que tiene aislamiento. Es decir, voy a empezar por la población sana y terminar con el paciente que está bajo sistema de aislamiento por cualquier tipo de agente. Tenemos el aislamiento por gotas. El aislamiento por gotas, pues es aquel que les mencionaba, en donde cuyo agente microbiológico, de acuerdo a su medición, pues mide más de 5 micras y que la distancia de alcance es menor a 1 metro, por eso la separación. Nosotros al conocer esto, también podemos hacer incluso aislamientos si no tenemos unidades, porque siempre es, no tengo una unidad, no tengo muchos aislados, sino es ver el riesgo en relación hacia el grado de exposición. Incluso también puede ser que tenga más de un paciente con el mismo diagnóstico, hacer un aislamiento con separación de 1 metro de distancia y que estos pues también tienen que ser aislados hacia la parte del fondo de la habitación, pegados hacia una ventana con la cual pues vamos a mantener, ¿no? El control ambiental de esta. Dentro de las principales microorganismos que se aíslan por gotas, pues va a ser parotiditis, difteria, meningitis, tosferina, y también en el caso de COVID no grave, ¿no? De COVID en pacientes que no están siendo invadidos en vía aérea, que generarían aerosoles. Dentro de esto, ¿no? Las partículas de secreciones respiratorias que se producen al hablar, estornudar o toser y que son iguales o mayores a 5 micras, que pues quedan ligeramente suspendidas en el aire.
Y al realizar, ¿no? Que también podemos estar expuestos al realizar procedimientos como aspiración, fisioterapia o procedimientos de broncoscopía. Después tenemos que las situaciones en las cuales vamos a aplicar este aislamiento van a ser en infecciones respiratorias o de vías respiratorias por organismos multidrogoresistentes, neumonía por micoplasmas, enfermedad invasiva por Pseudomonas Esterotrophomona pneumoniae, influenza, ¿no? Del tipo B, la rubiola, la meningitis y la difteria, y así como los adenovirus, que son como que situaciones que, insisto, no en ocasiones, como lo es la rubiola, no es específicamente en relación hacia la parte de diseminación, es una parte, perdón, también entraría como un sistema mixto, ya que además de la propagación por saliva, pues también pudiese ser en ocasiones por las lesiones o el líquido que despiden las lesiones a nivel dérmico. Sin embargo, el enfoque ya va siendo más hacia manejo aéreo, porque es propiamente lo contenido a nivel de la saliva, ¿no? No tanto a nivel de piel. Sin embargo, ahí en ocasiones es lo que pudiese generar un grado de confusión. Dentro de las actividades o las indicaciones pues, que vamos a tener, de igual manera es lavado de manos, uso de bata, cubrebocas estricto, aquí es mascarilla quirúrgica, no se requiere de de un respirador N95. Se busca así también el cuarto individual y se busca una disposición entre el paciente, ¿no? De 1.5 metros, si es posible, entre cada paciente con el mismo evento. Estoy hablándolo de aislamientos en bloque. Equipo médico único también para el paciente. El transporte obviamente siempre debe de ser limitado, pero si el paciente sale de la habitación, el paciente también debe de cubrir o debe de colocársele un cubreboca al momento de hacer el traslado. Pues recordemos que la transmisión es por gotas de saliva, y pues que el paciente en algún momento va a hablar, va a estornudar, y con lo cual pondríamos en riesgo de diseminar a nivel intrahospitalario el agente microbiológico. Aquí sí es necesario mantener la puerta cerrada, esto con base obviamente al mecanismo de transmisión y que ¿no? El alcance que tiene al ser por vía aérea, o mejor dicho, por gotas mediante saliva, pues lo que se busca es tener un mayor control y un ambiente cerrado para disminuir la diseminación. La ventana se va a mantener abierta para poder airear el ambiente, disminuir así obviamente las partículas de adhesión a nivel de las diferentes superficies intrahospitalarias. Aquí sí se busca que la comida sea en losa desechable, porque pues esta va a tener contacto, ¿no? Directamente con la mucosa y obviamente con saliva, y se hace todo el manejo de desechos va a ser por el RPBI. En este caso no existe basura municipal, todo se considera desechos biológico-infecciosos para manejo y transporte especial. El manejo de la ropa también es manejo especial, ¿no? Para la descontaminación de la misma. Ficha de identificación con alerta visual verde, y en donde el principal actor o el principal, a lo que tengo que dar mayor auge en relación a la forma correcta de colocación, pues va a ser al cubreboca, que me cubra correctamente de lo que es el puente nasal a la barbilla, porque esta es la vía de entrada y también la vía de salida de este tipo de microorganismos. De igual forma, el lavado de manos debe de ser a la entrada y a la salida del contacto con el paciente. Es importante también yo conocer cuál es la duración de los tipos de cubrebocas y mascarillas quirúrgicas que me están proveyendo, ya que con base en eso también va a ser poder brindar una atención adecuada y que también se disminuya el riesgo de exposición, ya que en ocasiones, ¿no? Nos dan de este tipo de cubrebocas que es muy sencillo y lo ocupamos toda la jornada, la cual es implementado de manera errónea, ya que estos se humedecen con facilidad tan solo con la transpiración de la piel, y tendremos que realizar el recambio de cada 20 a 30 minutos, ¿no? Máximo a una hora. Las mascarillas quirúrgicas simples de 3 pliegues nos dicen que nos hace una duración aproximada de 1 a 2 horas, un máximo de 4. Y las mascarillas quirúrgicas como tal, que tienen un componente diferente en relación al tramaje y composición del material, es el único que nos garantizaría la durabilidad de toda una jornada, siempre y cuando, insisto, no se humedezca por cualquier situación y condicionante de la persona que la está portando.
Posteriormente tenemos lo que es el aislamiento por vía aérea. El aislamiento por vía aérea es donde hay agentes, ¿no? O microorganismos menores a 5 micras y que también aquí es a 1,5 metros de distancia. En estos vamos a tener diferentes microorganismos como lo es la varicela, la tuberculosis, la rubiola, el sarampión y obviamente el SARS-CoV-2 en relación hacia la parte de procedimientos generadores de aerosoles. Dentro de estos vamos a tener que las partículas de las secreciones pues se van a producir al hablar, al estornudar o toser y que son menores a 5 micras, pero que también las gotitas son capaces de permanecer en el aire por largos periodos de tiempo. Por ello el grado de significancia de utilizar la parte de un protector respiratorio que disminuya el riesgo de exposición y que obviamente también las condiciones que este tiene es disminuir el filtrado de esas micropartículas para no exponernos a nivel de la exposición del agente microbiológico. Tenemos que en situaciones en las cuales vamos a implementar este tipo de aislamiento, pues va a ser en tuberculosis pulmonar, en síndromes respiratorios agudos severos, en la presencia de sarampión, rubiola, varicela, herpes zóster diseminado y en la influencia no clasificada y como les mencionaba, pues también ya aplica, ¿no? En lo que es la parte del manejo de paciente COVID, pero principalmente paciente COVID en áreas críticas o en un nivel de bioseguridad 3, en donde tiene invasión hacia la vía aérea, donde vamos a tener obviamente acceso hacia la vía aérea por aspiración, aunque sea por circuito cerrado, y en donde también tengo que hacer una combinación de protección ocular para yo disminuir el contacto hacia estas partículas respiratorias que pudiesen colonizarme al momento de ejecutar el procedimiento. Dentro de las indicaciones, pues es lavado de manos, mascarilla N95, aquí sí va a ser en todo momento, la bata quirúrgica en todo momento por la exposición que decíamos de las fluctuaciones o las partículas suspendidas en el aire. Se va a implementar también el uso de guantes, el equipo médico único para este paciente. Aquí sí se busca un sistema cerrado, que incluso hasta se buscan sistemas de presión negativa, esto con las habitaciones de presión negativa, pues lo que busca es la intención de disminuir las presiones y que las partículas se mantengan por debajo de la cintura y así disminuir el riesgo de propagación. El transporte va a ser limitado y si el paciente requiriera de manera pues muy necesaria ser trasladado fuera de la habitación, el paciente debe de portar mascarilla N95, ¿no? Y esto lo vemos mucho pacientes con tuberculosis, a los cuales tienen que ser portadores de este tipo de respirador para disminuir el riesgo de propagación. Lo que les mencionaba, cuarto con presión negativa, que me va a mantener el ambiente libre de partículas suspendidas. Las visitas aquí son estrictas o son limitadas y solo son de manera muy necesaria, ¿no? La puerta siempre se debe de mantener cerrada, la ventana abierta, si es que lo permite las condicionantes generales del paciente, y la comida va siendo losa desechable y todo va hacia manejo de RPBI. Debe de haber también específicamente el orinal y cómodo específico para el paciente y la ropa de lavado va a ser lavado especial en donde se tiene que etiquetar y que incluso en algunas situaciones se van hacia la zona, se llevan a incineración para desecho de la misma. La ficha de identificación azul, aquí pues es también la ventaja, que ahora sí que la parte significativa es el uso del respirador N95, que es el que va a limitar la propagación de entrada hacia la parte de la vía aérea al momento del manejo del paciente y que pues esta también va a ser necesaria obviamente la higiene de manos y que debemos de tener también presente la parte de disposición en relación hacia el manejo de las batas y el manejo al momento del retiro y preservación de la mascarilla. Para esto debemos de identificar también cuáles son las mascarillas. Les puse esta a propósito. Esta mascarilla regularmente la ponen como mascarilla respiratoria, pero que regularmente por las cintas amarillas son más hacia la parte de la industria. Sí va hacia aerosoles, pero es de pinturas, no va hacia una protección respiratoria. Debo de conocer las especificaciones de manejo de la mascarilla. Esa es una mascarilla tipo concha, puede ser mascarillas tipo pico de pato, y que estas, de acuerdo al nivel de exposición en relación a humedad, puede tener una duración promedio de 5 a 7 días. Que esta, pues, debe de tener un almacenamiento específico en donde lo voy a identificar con nombre, fecha en la cual estoy utilizando o inicié el uso de este tipo de respirador.
En algunas situaciones especiales dicen que en bolsa plástica, sin embargo, ahora con el manejo de COVID-19 se hizo alusión y desde hace mucho tiempo también el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hacía su manejo mediante bolsas de grado médico, las que se utilizan en las centrales de equipos para el almacenamiento de ciertos instrumentales o material, y que esta pues se va a buscar siempre una disposición cercana hacia la zona donde vas a entrar hacia el paciente y evitarla trasladar por en largos espacios dentro del hospital, pese a que vaya bajo una bolsa de sellado. Entonces es por eso que también se hace alusión a la necesidad de una asignación de equipos de protección personal dentro del servicio, en donde se disminuye el riesgo de contaminación de pero que también se disminuye el contacto, ¿no?, con otro tipo de personal que pudiese generar el riesgo de una contaminación cruzada. La asignación del equipo pues va a ser siempre de uso personal, su desecho va a ser en RPBI y de acuerdo aquí a las estrategias, porque también son insumos que no se proveen de manera regular, se hace una rotación del personal, es decir, con base a una de las estrategias es con base a sus días de descanso, se le asigna por 5 días, que son sus 5 días laborables a ese paciente, y al regreso se rota con otro personal. Esta estrategia también a lo que ayuda es aunado a un adecuado uso del equipo de protección personal, a disminuir el riesgo de incubación y el riesgo de exposición hacia la persona que está ejecutando el cuidado. Tenemos la parte de los aislamientos en situaciones especiales, que es el aislamiento por inmunosupresión, o lo que les decía, el famoso aislamiento inverso. Este tipo de aislamiento pues va para pacientes inmunocomprometidos, pacientes quemados por arriba del 20% de superficie corporal total quemada, en donde las intenciones siempre van a ser, en primera instancia, proteger al paciente, que es el que se encuentra más susceptible y vulnerable de presentar infecciones. Regularmente este tipo de aislamientos pues se va a implementar en pacientes con anemia falciforme, enfermedad de Hodgkin, en desnutrición severa, pacientes con SIDA, quemaduras graves, pero también en pacientes oncológicos con un compromiso alto de su sistema inmunológico, ya sea por leucopenia o por alguna otra situación hematológica que lo condicionara a presentar alguna alteración de riesgo en relación al sistema inmunológico. Siempre va a ser lavado de manos estricto, uso de guantes, la bata quirúrgica también es estricta. Aquí vamos a implementar el uso de gorro y cubrebocas estricto. El equipo médico tiene que ser también único para cada paciente. El transporte hacia la unidad va a ser limitado, al igual que las personas que tengan contacto con como lo sería la parte de las visitas. La puerta y la ventana, a diferencia de los otros aislamientos, se van a mantener cerradas, porque el simple hecho de una corriente de aire pudiese generar, ¿no?, algún tipo de microorganismo o arrastrar algún tipo de microorganismo de alguna otra área hospitalaria que pudiese generarle el riesgo al paciente. La ropa de cama va a envío de lavado normal, es decir, en este caso no necesita un manejo especial, sino se da el manejo intrahospitalario habitual. Y la comida y loza van a ser de manera habitual. Aquí sí hay la existencia, ¿no?, de desechos municipales y desechos de RPBI. Entonces, en este tipo de pacientes, incluso en ocasiones puede ser que tengan aislamientos mixtos por la susceptibilidad que tienen. Regularmente se encuentran pacientes multiinvadidos por diferentes microorganismos, que lo que regularmente podemos llegar a presentar son aislamientos por contacto, con aislamientos inversos o aislamientos protectores. Y los aislamientos pues generalmente van por contacto por Acinetobacter baumannii, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes gran quemado, que es como que uno de los principales agentes en colonizar, ¿no?, las heridas propiamente por quemadura, y que pues se tiene que reforzar las estrategias de manejo en relación hacia los sistemas de aislamiento. La tarjeta es una tarjeta color gris, color plata, en donde pues aquí sí tenemos que hacer uso de todos los insumos del equipo de protección personal, la bata, gorro, guantes, y obviamente se va a implementar el uso de gogles al momento de si estamos realizando algún procedimiento que pudiese generar exposición de las mucosas de los ojos, perdón. Existe esta parte, ¿no?, que es de los inicios de las recomendaciones del manejo del equipo de protección personal, en donde también es una de las deficiencias que se tienen, pues en ocasiones nos colocamos las batas, pero no las anudamos de la manera correcta y empiezan a colgar, ¿no?, o empiezan a rozar de manera indirecta la superficie del paciente, que también contamina la parte del uniforme del personal.
Es importante también saber el uso adecuado del manejo del respirador o de la mascarilla, en la cual pues debemos de hacer alusión hacia la parte de cobertura específicamente de la nariz y la boca, y en donde también pues obviamente que hay una diferenciación entre el retiro y la colocación para poder garantizar el uso de este y disminuir el riesgo de contaminación o de autoinoculación, ¿no? Al momento de hacer el manejo de esto. Tenemos, ¿no? Que debemos de ver la parte de gafas protectoras. Ahorita les contesto porque tengo aquí como que preguntas. Gafas protectoras en las cuales pues deben de ser ajustadas con base, obviamente, a la estructura anatómica de la cara y también con base a las necesidades de ejecución del procedimiento. Los guantes pues se van a colocar siempre de una manera adecuada, siempre cubriendo hacia la empuñadura de las batas, pero que también el mayor nivel de riesgo es al momento de retirarlos. Entonces ahí va lo que es la técnica de pellizco, en donde nada más voy a hacer contacto guante a guante sin tener contacto con la piel. La forma de desecho, ¿no? Con base a la parte de la disminución de riesgos en relación al desecho de guantes, lentes, caretas, cubrebocas y posterior a esto, lavado de manos. Este es un resumen, ¿no? de las tarjetas que se manejan en la institución donde laboro, en donde se hace una asociación de todas en relación a cuándo se aplica, qué tipo de precauciones, qué se debe de hacer y cómo se deben de manejar los materiales. Aquí un punto importante también a resaltar es que si bien es cierto, en todos los tipos de aislamiento podemos hacer impregnación o fricción de manos con alcohol, con alcohol base gel o gel base alcoholada, esta regla se va a romper en los pacientes que tienen Clostridium difficile. En el paciente con Clostridium jamás se va a hacer una impregnación de manos con alcohol gel, ya que lejos de ayudar a su eliminación vamos a hacer que estos se fijen y recordemos que estos forman esporas. Entonces, lejos de ayudarme a descontaminar, estoy favoreciendo una autoinfección. Entonces, en Clostridium es en el único paciente en el cual es higiene de manos con agua y jabón estricta antes, durante y después de algún contacto que se tenga con el ambiente para poder eliminar de manera eficaz el virus de nuestras manos. Pues a manera de conclusión tenemos que debemos de hacer un análisis de interpretación en relación al causal de riesgos para que con base en eso podamos nosotros identificar el tipo de aislamiento que se va a implementar, pero sobre todo que sepamos identificar desde un primer momento el nivel de bioseguridad en el cual estamos nosotros desempeñándonos en el día a día. Es importante siempre diseñar e implementar protocolos con base en la evidencia que nos permitan impactar de manera directa en lo que es la cadena de transmisión y poder así disminuir riesgos de transmisión. De igual forma, la ventaja que se tiene al hacer una notificación, ¿no? O una vigilancia es poder compartir experiencias y estrategias que se puedan incluso modificar y adaptar con base a las necesidades poblacionales de la atención que estamos manejando. Es de vital importancia siempre que nosotros como personal que brindamos atención a la salud, conozcamos lo que contiene nuestro programa de control de infecciones con base al enfoque de riesgo y niveles de bioseguridad. De igual manera, este plan debe de estar actualizado con base a las necesidades tanto institucionales, pero también con respuesta hacia la transición epidemiológica o los agentes o los microorganismos emergentes que pudiesen surgir para la implementación de medidas estratégicas y de contención y poder así impactar en los mecanismos de transmisión. Es importante siempre enfocarse en reducir la transmisión, las cuales van a impactar en la morbilidad y la mortalidad de manera progresiva, viendo su mayor impacto en la disminución de la incidencia y la prevalencia de esas tasas vinculadas y asociadas hacia microorganismos de alto impacto, también exacerbar e impactar de manera negativa, incluso en la pérdida de la vida del paciente. Siempre va a ser importante la capacitación continua y la supervisión, más hablando de la implementación de sistemas de aislamiento, insisto, quien tendría la mayor grado de responsabilidad son las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria, las cuales tendrían que capacitarnos cada vez de que se nos da la notificación de implementación de algún tipo de sistema, en donde tengo que generar la retroalimentación del uso correcto del equipo de protección personal y también hacer una vigilancia estrecha en relación al apego para poder impactar en la diseminación y también así disminuir el riesgo de un brote intrahospitalario o que el mismo personal sanitario pudiese contraer algún tipo de enfermedad vinculada por el bajo apego hacia los lineamientos y recomendaciones basados en este tipo de sistemas. Pues eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias.
Bien, muy bien, maestra Lorena. Muy bien, sí tenemos unos mensajes, vamos a leer los mensajes del chat. En cuanto a las preguntas, tenemos Araceli Jiménez nos menciona, ¿qué pasa cuando ya tienes tratando al paciente una semana en cubículo de la periferia y después te dicen que salió positivo a Acinetobacter? Pues no tendría que pasar nada porque se supone que estás tú implementando tus medidas universales. Por eso les digo que a veces nos sobreconfiamos, ¿no? A veces tocamos al paciente, hacemos procedimientos sin uso de guantes y es ahí donde todo mundo se alarma. Entonces, cuando yo tengo bien en claro cuándo tengo que implementar mis medidas estándar o mis precauciones estándar, no pasaría nada, porque la exposición o el riesgo de exposición fue mínimo. A diferencia de que si yo no tengo un apego o una cultura de manejo de precauciones estándar, pues entonces ahí tendríamos que ver el grado de patogenicidad que tuviese el agente. Pero regularmente por Acinetobacter baumannii no hay como que una transgresión, ¿no? Como tal hacia el personal sanitario, pero sí, insisto, creo yo que es lo que más fluctúa o lo que más permea en relación hacia el manejo, ¿no? Que ya es cuando dicen, ponemos el grito en el cielo, pero que sin embargo, si yo lo hubiese manejado desde mis principios básicos de bioseguridad, yo no tendría por qué alarmarme en relación hacia el manejo del paciente. Regularmente eso va a pasar, nunca te van a tipificar en relación hacia un aislamiento microbiológico de manera inmediata. Sin embargo, ahí es donde también nosotros tenemos que echar mano de la clínica y la observación, en donde yo si estoy viendo que no hay algo bien con el paciente y generalmente pues les digo son heridas, ¿no? Infecciones de sitios quirúrgicos. ¿Cómo estoy haciendo yo el manejo? Incluso yo he visto que ya antes, como nos enseñaban, el tendido de cama era con guantes. Ahora ya el tendido de cama se hace sin guantes, en donde pues también te estamos teniendo exposición hacia los famosos miasmas, ¿no? Lo que antes se llamaba los miasmas o los humores del paciente. Entonces, si yo tengo un buen manejo de mis precauciones estándar, no pasaría nada, únicamente tendría que ver cuál sería el siguiente paso en relación al aislamiento, porque no necesariamente, insisto, si se aísla una Acinetobacter, necesariamente requeriría de un aislamiento por contacto. Todo va a depender de la susceptibilidad que tenga este antibióticos y dónde se encuentre aislado el agente microbiológico. Bien, maestra, también nos comenta, dice que no hay suficientes aislados en el hospital. Ajá, es lo que les decía, nunca te vamos a tener suficientes aislados. Es por eso que es muy difícil tener, ¿no? Aislamientos simultáneos, muy, muy difícil. Regularmente, si lo vemos de un patrón normal, ¿no? En el grado de incidencia, en ocasiones en un servicio de 30 camas que pudiésemos tener 2 o 3 pacientes aislados, ¿no? Por contacto regularmente, porque difícilmente puede haber de otro tipo, salvo el periodo invernal cuando tenemos quizá aislamientos por gotas por influenza, pero pues regularmente con 2, 3 aislados sí se cuenta de manera individual. Si no se cuenta con eso, se hace el aislamiento por bloque. El aislamiento por bloque se hace con base a la asociación y ponderación de riesgo, que si tenemos habitaciones de 4 camas y que de casualidad, porque los sistemas de salud siempre están saturados, tengo una habitación libre en relación a conjunto de 4, pues voy a aislarlo ahí, ¿no? Y voy a implementar ahí mis medidas de aislamiento. Es por eso que les decía que cuando nosotros conocemos esto, si yo lo tengo en una unidad común o una habitación común, siempre lo voy a mandar hacia el final o hacia la zona de la esquina, hacia la zona donde tenga contacto con las ventanas, porque las propias ventanas me van a generar una corriente de presión negativa que lo que pudiese quedarse suspendido en el aire de esos microorganismos los va a mandar hacia la parte externa de la unidad, cosa que en ocasiones se hace, ¿no? De manera inversa, se deja en las primeras camas, ¿no? En las camas de la entrada al paciente que tiene esta condición que requeriría el aislamiento, y lo cual pues lejos de ayudarnos pues va a ser contradictorio porque la corriente es jalar hacia adentro y va a ser la diseminación hacia el resto de pacientes. Entonces, aquí también ustedes tendrían que ver cuál es la estrategia que les dice su unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria en relación al tipo de aislamiento, pero existe un aislamiento por bloque en donde pues se busca, ¿no? Conjuntar en una misma área todos aquellos pacientes que tienen el mismo cofactor de riesgo o incluso el mismo microorganismo aislado para no meterlos en unidades individuales. Bien, también nos comenta Araceli Jiménez, bueno, tenemos otras dos preguntas. ¿Cuál es el índice por atención al paciente para dar calidad?
Y dice aquí los médicos, dice si aíslan por Acinetobacter y luego dice ya es negativa, ¿qué debemos hacer? Sí, regularmente es lo que les digo, o sea, ahí es cuando hay una debilidad en el sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Y a qué me refiero con debilidad en el sistema de vigilancia epidemiológica? Que en ocasiones quienes tomamos las decisiones somos las personas que estamos ejecutando el cuidado. Y que insisto, o sea, a veces el desconocimiento nos hace tomar medidas y alarmar a las personas. No que me digan que tiene Acinetobacter baumani forzosamente va a ser sometido a aislamiento. La parte de la identificación de Acinetobacter baumani debe de cumplir otras ciertas características, como lo sería, insisto, la susceptibilidad a antibióticos mediante el antibiograma que me está arrojando. Puede ser una Acinetobacter baumani susceptible, pan sensible, es decir, que pues cualquier tipo de cualquier tipo de antibiótico va a responder, a diferencia de que tengamos, ¿no?, un Acinetobacter multidrogoresistente o pan resistente, en el cual ya me está diciendo que no va a responder, ¿no?, a mínimo 4 antibióticos. Ahí sí tengo yo que aislarlo, porque si yo lo propago, me va a incrementar, obviamente, además de los casos, el costo de manejo de antibióticos. Y lo que les decía hace un momento, Acinetobacter baumani regularmente se asocia a una infección de tejido blando. Si el tejido blando está expuesto, y específicamente hablamos, por ejemplo, de heridas de sitio quirúrgico, y está extravasando, está supurando la herida, y es un multidrogoresistente, forzosamente tengo que aislarlo sí o sí por contacto. Pero ¿qué pasaría si es un paciente que tiene Acinetobacter baumani aislado en cultivo, pero está bajo un sistema de presión negativa, un sistema BAC? Es un ambiente cerrado. No hay exposición ni salida de la gente al ambiente, para lo cual yo no requeriría realizar el aislamiento de ese paciente. Entonces, es por eso que debo yo tener mucho, ¿no?, o desempolvar un poco o apoyarme de la parte de infectología en relación hacia la parte de las características microbiológicas de los agentes. No sé si con eso les contesto y les digo, y así va a ser mucho. Por ejemplo, también pasa lo que les decía en el trayecto de la clase, ¿no? Lo que sucede cuando son, ¿cómo se llaman? Cuadros diarreicos, ¿no? En los cuales a veces perdemos hasta incluso, ¿no?, de cuál es la definición operacional de una diarrea, y que todas las diarreas las queremos aislar, o que todas las diarreas las queremos manejar como si fueran Clostridium, pero que haya especificaciones en las características de esas evacuaciones en las cuales me puede ayudar a ponderar o asociar si el paciente requiriera o no requiriera un aislamiento, ¿no? No es lo mismo una gastroenteritis bacteriana a una gastroenteritis viral, como sería, insisto, el Clostridium difficile, que ahí sí, las características que tiene por el alto riesgo, por el riesgo potencial que tiene de diseminación, requeriría aislamiento por contacto. En caso de las gastroenteritis es hacer una vigilancia, pero sobre todo, al momento de hacer la vigilancia, poder identificar cuál fue el agente etiológico que generó esa alteración en el patrón de la eliminación. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, los mensajes tenemos felicitaciones, excelente ponencia, muchas gracias maestra por la ponencia. Pues bien, no sé si los participantes tienen alguna duda, pregunta, lo pueden hacer también en voz, en persona, adelante. Es el momento, si alguien desea tomar la palabra. No. Pues yo digo. Sí, Rosy, adelante, Rosy. Rosy, adelante. Bien. Pues bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra duda. Es un tema que quedó claro, muy claro. Vamos a pasar lista para el personal de Agencia de Enfermería La Guadalupana. Blanca, por ahí me ayudas a anotar, por favor. Adelante. Vamos a ver, creo que está en línea Andrea Martínez López, ¿correcto? Andrea. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién más de la agencia entró al curso, por favor? Anótalo, Blanca, por favor. Sí.
Ok, nada más Andrea entonces. Andrea nada más se le va a dar su constancia, ¿correcto? Yo, Estefanía. Ok, Estefanía Barrios, ¿alguien más? Personal de la Agencia de Enfermería La Guadalupana, ¿alguien más? Bueno, nada más, esas dos, por favor. Bien, perdón por la interrupción. Les tengo una invitación a todos los participantes de nuestro grupo de chat que tenemos ya en el WhatsApp y esto. Vamos a tener un congreso estatal de enfermería virtual, ¿sí? Un congreso estatal de enfermería virtual en plataforma Zoom en conmemoración del Día Internacional de la Enfermería en México, con el lema por la dignificación de la enfermería y la universalidad de la profesionalización en México. Todos sabemos lo que está pasando ahorita a nivel nacional, todos sabemos del problema del compañero, está pasando lamentablemente el compañero Miguel por esa situación. Se va a tomar ese punto ahí, vamos a hablar de la UNEM, vamos a tener al licenciado Fabián Infante con un tema donde nos va a hablar sobre la UNEM. ¿Quién es la UNEM? La Unión Nacional de Enfermería Mexicana. ¿Sí? Se forma esta unión, este grupo, esta coordinación por personal de enfermería, del gremio de enfermería, para solicitar, ahora sí, la universalización y la profesionalización de nuestra profesión. Este congreso se va a llevar a cabo el día 7 y 8 de mayo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El curso es totalmente gratuito. Las personas que deseen incorporarse a este congreso tiene que hacer un previo registro porque va a ser cupo limitado a 100 participantes. Y las personas que desean obtener su constancia digital con un valor curricular de 30 horas va a tener un costo de 500 pesos. Pues les hacemos llegar esta invitación para el 7 y 8 de mayo. Vamos a tener temas muy interesantes, totalmente en plataforma Zoom, sábado y domingo. Los esperamos a todos. Vamos a tener a la maestra Lore compartiéndonos un tema ahí el día domingo. Y pues bueno, vamos a dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias, maestra Lorena, por su apoyo incondicional, tanto en el Diplomado en Salud Pública como en este curso de esta tarde. Esperemos que más adelante nos pueda compartir otros temas de interés para nuestro público que tenemos en el WhatsApp. Y pues bueno, no sé si quiera decirle algunas palabras al grupo antes de retirarse, maestra. Pues muchas gracias y agradezco pues el interés que siempre muestran, ¿no? Y que usted me brinde la confianza para poder compartir cada uno de los temas. Y pues sí, sin lugar a duda quedo abierta si en algún momento tienen la necesidad de que compartamos cualquier otra situación. Les digo, pues mi mayor dominio, salud pública, manejo, control de infecciones y accesos vasculares. Quedo abierta para ello. Y pues no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, maestra. Pues bueno, grupo, nos despedimos. Que pasen una excelente noche. Nada más ahí, creo que de la Agencia de Enfermería de la Guadalupana tenemos a Lisette García Neri. ¿Es correcto por ahí, Blanca? Para que le pase lista, por favor. Nada más. Sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Noches, gracias.